Un 11 de septiembre mi padre nos decía adiós horas después de estrenar su nueva bici. Recibí la llamada más cruel, entre interrogantes, que apuntan a un fallo cardíaco como causa. Tiempo después, ya con perspectiva en París, he decidido llevar a cabo un sueño aparcado en mi lista desde aquel día: recorrer Australia en bicicleta. Para abrazar su pérdida a mi manera y dejar la búsqueda de respuestas a la ciencia, he decidido recaudar fondos para la investigación de enfermedades cardíacas. Por cada kilómetro registrado en mi ruta con un reloj GPS podréis donar un único euro. Para ello, tendréis que buscar mi proyecto Al Corazón de Australia en la web de crowdfunding solidario www.cucumicu.com. Y una vez seleccionada la cantidad deseada, siendo el mínimo 5 euros, clicar sobre el botón Donar. Entre todos podremos juntar una suma de 16.000 euros, que serán repartidos en partes iguales entre la Fundación Española del Corazón, asociación sin ánimo de lucro con objetivos como el apoyo al desarrollo de la investigación cardiovascular en España, Menudos Corazones, fundación de ayuda a los niños con problemas de corazón, el Centro de Investigación Médica Aplicada Universidad de Navarra, focalizando su actividad en las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y el cáncer. Y por mi afinidad con África, tras varios viajes y un voluntariado, Team for Ghana, ONG que pese a su juventud ya ha realizado grandes proyectos como la construcción de un pozo de agua potable en la localidad de Luisa, con 850 habitantes. En una primera parte del viaje recorreré la famosa costa oeste pasando por ciudades como Sydney o Melbourne. Sin olvidarme de Tasmania y la isla Canguro, llegaré a Adelaida con 6.640 kilómetros en las piernas. Desde aquí pretendo cruzar Australia de sur a norte a través de sus isolados desiertos, pasando por el considerado Corazón de Australia, uno de los mayores monolitos del mundo y zona sagrada para los aborígenes. Ya recuperado en Darwin de otros 3.730 kilómetros, dejaré el norte para dirigirme a la menos conocida costa este, y pondré punto final a este loco viaje en Perth, con 16.000 kilómetros y 6 meses a las espaldas de pedales y experiencias. Y os preguntaréis, ¿quién es Arturo Guede? Apasionado de los retos y del deporte. El baloncesto me acompañó como jugador en una primera etapa, y más adelante como oficio en la cantera del equipo de mis amores. Desde hace unos años el triatlón me mantiene en forma y pese a mis problemas en el agua... Tardé un montón en el agua, ¿eh? ¿Sí? Muy mal, muy mal. ¿Sí? Creo que hice como 6 kilómetros. He conseguido finalizar 3 pruebas Ironman, 3,8 kilómetros de natación, 180 de bicicleta y una maratón. Tenemos esta peña y sonando normal. Piel de gallina, en Lanzarote corrí los 5 últimos metros de la mano de mi padre. Este deporte también me ha llevado a escribir un libro con una dedicatoria especial a él. Y hablando de libros, ya en ruta traduciré un segundo manuscrito, Los entresijos de mi día a día entre canguros, y el 25% de los beneficios también irán destinados a esta causa. Para concluir con el triatlón, si consigo entrenar la natación pese a tanto tiburón, realizaré el Ironman de Australia coincidiendo con el final de mi aventura. Para acabar, o empezar, en julio dejaré mi trabajo en la ciudad del amor, no sin una brasileña que rebosa alegría de la mano, y pondré rumbo a Australia. Pero antes, necesito vuestra ayuda. Si compartís este vídeo, podremos arrojar un poco de luz a estas enfermedades. Por mi cuenta, intentaré conseguir que alguna marca sponsorice la aventura y me facilite así vivir encima de un sillín durante los 6 meses. Solo me queda deciros que nos vemos en Australia y que... ¿cuántos kilómetros recorremos juntos?